Hola a todas, les saluda Carla de Fernández desde casa, desde donde aprendemos a vivir el Evangelio estando en misión todos los días con mente, corazón y manos. ¿Cómo estás? En esta ocasión vengo a saludarte con un tema que seguramente has vivido y has pasado por él. Quiero hablar contigo acerca de los conflictos entre amistades. Más que en otra relación. Claro, vamos a hablar en algún otro tiempo acerca de los conflictos entre pareja, los conflictos con los hijos, ¿sabes? Pero el día de hoy quiero hablar de los conflictos en las amistades. Seguramente te has agarrado del chongo con alguna de tus amigas más queridas, las más cercanas. Quizás muchas de esas relaciones están como fracturadas, si no es que rotas en su totalidad, y otras donde seguramente el Evangelio ha brillado y hubo reconciliación y todo parecía como que nunca hubiese pasado nada, porque así es el Evangelio, así es el poder del Evangelio para restaurar, para todo lo que se vio roto en una relación. El Evangelio siempre tiene algo que decirnos a cada aspecto de nuestra vida, y los conflictos en las amistades, incluso las relaciones que pareciera que no hay solución, el Evangelio tiene algo que decirnos. Y en esta ocasión quiero hablarte de algo que conversaba con uno de los pastores, de los ancianos de la iglesia en la que nos congregamos. Y fue hace tiempo que tuvimos esa charla porque en mi caso tuve un conflicto con una amiga, con una hermana, de hecho de la misma congregación, y fue algo muy doloroso para mí el que se rompiera esa amistad. Entonces hablábamos en una consejería acerca de lo que estaba sintiendo, de lo que estaba experimentando, de cómo estaba viendo ese conflicto, cómo había afectado mi percepción acerca de las amistades, dejé de creer. Quizás lo has experimentado tú también. Y él, como un buen hombre de Dios, me dio algunos consejos de acuerdo a la Biblia, me recordó sobre todo el Evangelio y trajo a mi memoria el por qué hacemos lo que hacemos, el por qué vivimos el Evangelio, todos esos conceptos que a veces están en nuestra mente, necesitan bajar al corazón y entonces llevarlo a las manos para ponerlo por obra, para vivir el Evangelio. Este anciano del que te hablo, siempre lo recordamos mi esposo y yo, como él y su esposa, como aquellos de los cuales aprendimos a ver el Evangelio vivido muchísimo antes que ser predicado. Y siempre tenía algo bueno que decir acerca del Evangelio. Siempre lo traía a la plática, aunque estuviéramos comiendo donas y todo. Y entonces hoy me acordaba de él. Ellos se mudaron a otro estado y nos acordábamos de él ayer y hoy. Y me acordé de esta conversación que tuvimos acerca de los conflictos y el Evangelio. Alguna vez dije, somos personas caídas, complicadas, difíciles, que viven en un mundo caído, complicado y difícil. Nuestras relaciones personales sufren el embate de todo eso, por lo que con seguridad, en algún momento el conflicto hará acto y presencia con todo su furor. Que no nos sorprenda, nos van a llegar, o sea, ya lo vivimos, seguro. No conozco una sola persona en el planeta, ni siquiera niños, que jamás hayan experimentado un conflicto. Los conflictos están ahí, nos recuerdan que vivimos al este del Edén. Nos recuerdan, mujer, que todavía hay esa naturaleza pecaminosa en nosotros, que quiere tener el control, que quiere hacer su voluntad, que prefiere romper en lugar de construir, y nos debe recordar también la belleza del Evangelio. Esta frase que te decía, lo escribí en un tuit luego de la plática con Mario, el anciano que te comento de mi iglesia local, acerca de los conflictos personales. Una plática que me llevó a reflexionar y a entender más acerca de la forma en que podemos solucionar conflictos, pues sin duda, en toda relación compuesta por personas pecadoras, los conflictos estarán presentes. Entonces, si tú eres una mujer pecadora, los conflictos van a estar ahí. Y sabemos que todos somos pecadores, entonces siempre habrá conflictos.
Lo importante es saber cómo actuar y cómo llevarlo a la cruz. Todo esto de los conflictos me lleva a pensar en cómo lucía la relación entre Adán y Eva en medio del Edén. Porque cuando Dios los crea, habitaban en una relación perfecta. Ellos hablaban con Dios, tenían una comunión perfecta con Él, lo que los llevaba a tener una comunión perfecta entre ellos también. Su relación era como debía haber sido en la historia de la humanidad. Sin embargo, en el mismo Edén, donde reinaba la comunión entre ellos, un día todo eso se rompió. No por diferencias entre ellos, no por egoísmo o por falta de perdón u orgullo, sino que un ser maligno que desde el inicio de la creación ha buscado acabar con todo aquel que tenga la imagen de Dios, hizo acto y presencia. Fue la serpiente antigua quien entre medias verdades sedujo a la mujer para que cayera en sus redes y engaños y así dar comienzo el plan maléfico con el que buscaría acabar con la humanidad que recién comenzaría a poblar la tierra. Sus artimañas dieron resultado. Adán y Eva, al creer la mentira que había algo más que ellos no conocían y que los haría como Dios, comenzaron un viaje sin retorno al oriente del Edén, lejos de la presencia de Dios. La relación perfecta que tenían con Dios se había roto y por ende la relación entre ellos tampoco sería igual. El pecado había entrado en ellos. Ambos ahora se veían con vergüenza, cargaban con el peso de la culpa y el pecado era evidente a los ojos de los dos. La perfecta comunión se rompió. Tú puedes leer toda esta historia si no la conoces bien o si no la recuerdas. En Génesis, desde el 1 al 3, puedes leer la historia de la creación y también de la rebelión. Todo pecado se comete primero contra Dios. Cuando se dañó la relación entre Adán y Eva, fue porque primero se dañó con Dios. Las fracturas en nuestras relaciones solo dejan ver que nuestra relación con Dios no es como debería ser. Por increíble que parezca, nuestra relación con Dios se verá reflejada en nuestras relaciones con los demás. Si seguimos de cerca la relación entre Adán y Eva, nos daremos cuenta de que su pecado también afectó a sus hijos, a los hijos de sus hijos y a la humanidad entera. Nuestra relación con Dios fue fracturada, rota. Los conflictos entre personas son tan frecuentes que afectan los matrimonios, las amistades y las familias. Vemos ejemplos de ello en la Biblia, como con Abraham, con Sara, Caín, Abel, pueblos contra pueblos, pero también en nuestra vida diaria. La realidad es que las personas pecamos contra Dios y contra nuestro prójimo todos los días. Sin duda, esto es un panorama desolador. Imagina un mundo donde todas las personas están contra todas, un mundo donde todos buscan el bien propio, donde el bienestar de los demás es pasado por alto. Un mundo donde se promueve que primero soy yo, después yo y al último yo. Imagina un mundo donde se busque tener siempre la razón, aun cuando otros sean heridos y lastimados en el camino. Suena muy parecido a la mentira que se dijo en el Edén, aquella que prometía que algo mejor residía dentro de cada uno, algo que nos hará mejor que los demás, incluso nos haría como Dios. Urgía un Salvador para nuestras almas extraviadas, urgía que alguien mayor a nosotros nos pusiera en orden. Nos urgía un rey todopoderoso que gobernara y reinara soberanamente en la creación, en nuestros corazones cegados por el egoísmo, por el amor a uno mismo sin pensar en los demás. Peor aún, sin pensar en Dios que nos creó a su imagen y semejanza. Necesitábamos un rey que fuera un pacificador y se nos prometió que vendría. Por eso es que en Isaías 9:6 está escrito: porque nos ha nacido un niño, se nos ha concedido un hijo, la soberanía reposará sobre sus hombros y se le darán estos nombres: Consejero admirable, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Y él vino. La promesa se cumplió. El Príncipe de paz vino a esta tierra. La encarnación misma de la paz habitó en este mundo en el que el pecado ha hecho estragos desde que el hombre es hombre. Su presencia física estuvo aquí. Sus pies pisaron la tierra. Sus pulmones respiraron el aire que él creó. Su risa y su llanto hicieron eco en la bóveda celeste.
Su vida, muerte y resurrección anunciaron que aquel plan diabólico que se gestó en el Edén no tenía más parte ni suerte en la vida de los que creían a su nombre, quienes escuchaban su voz. La vida de Cristo nos dio vida nuevamente. Su muerte venció la muerte. Su resurrección nos dio una nueva relación con Dios. Aquella paz y comunión que se rompió con la rebelión de nuestros primeros padres, con Cristo se restauró. Podemos acercarnos a Dios, podemos hablar con Él, podemos llamarnos hijos, amados, perdonados. Podemos hablar con nuestro Dios, aún no cara a cara, pero sí por medio de Cristo y con el Espíritu Santo en nosotros. Nuestra relación y comunión con nuestro Padre Eterno se restauró. Cristo traspasó los cielos, se compadeció de nosotros, de nuestras debilidades y nos dio la entrada al trono de la gracia, donde nuestro Dios y Señor nos recibe, nos escucha y nos mira a través de la obra de Cristo. Él se entregó por completo. Podemos perdonar. Por medio de Cristo, ahora somos reconciliados con Dios. Nos acercó al Padre, somos perdonados, amados, nuestra relación se restauró. Aún no es como debía haber sido, pero podemos estar seguros de que Dios nos conoce, nos escucha, nos recuerda, nos ve. Es por lo que Cristo hizo, es decir, por el perdón que nos otorgó, que ahora nosotros podemos perdonar a quienes nos han herido o lastimado. Podemos actuar de acuerdo a lo que Cristo nos modeló. Podemos hacer frente a nuestros conflictos personales en búsqueda de la restauración. Cuando pensamos en que Cristo dejó su trono, el cielo mismo, para venir a un mundo lleno de maldad y pecado, por amor a nosotros y para restaurar nuestra relación con el Padre, nos quebranta el orgullo que nos ha mantenido a cierta distancia de aquellos con quienes tenemos conflicto. Nos quebranta el orgullo que nos mantiene lejos, esperando que cada uno vaya al otro para aclarar el conflicto y ver si es posible la reconciliación. Esto puede suceder entre amigos, colegas, pero también entre familiares o incluso matrimonios. Pero en Cristo vemos que Él no actuó así. Él no esperó a que nosotros nos acercáramos en busca de la reconciliación. Él no cruzó los brazos en actitud arrogante, sabiendo que tenía razón para no perdonarnos. Él no solo se acercó a nosotros para restaurar nuestra relación con el Padre, sino que nos dirigió y nos atrajo a Él. Lo que nosotros no podíamos hacer por vergüenza, culpa y condenación, Cristo lo redimió al venir a nosotros. Él nos modeló con su propia vida cómo es que podemos buscar la reconciliación y restauración de nuestras relaciones cuando se han fracturado por medio de los conflictos. ¿Cómo se vería esto en nuestro día a día, mujer? Reconociendo que somos pecadores necesitados de Cristo, de su fortaleza en medio de nuestras debilidades, dependiendo de Él y recordando que podemos imitarlo de manera que lo reflejemos a Él y lo que ha hecho en nuestros corazones. Cristo nos ha dado el mejor ejemplo de no dar el 50 y 50 para hacer la restauración y la reconciliación. No, Cristo dio el 100%. Es por medio de Cristo que podemos perdonar a quienes nos han lastimado y podemos pedir perdón a quienes hemos herido y lastimado también. Es por Él que podemos dar el primer paso para la reconciliación en búsqueda de la restauración. Podemos hacerlo, aunque eso implique sufrimiento, dolor y temor al rechazo o a ser heridos y lastimados una vez más. No estoy hablando de daño físico, sino de que al buscar la reconciliación, la otra persona no esté dispuesta a perdonar y tampoco a una reconciliación. Es probable que seamos rechazados, pero no olvidemos que aún Cristo conoce lo que es ser rechazado por muchos cuando Él se acerca a ellos, pero nos ha modelado también que lo sigue amando. Hemos sido bendecidos con la reconciliación en Cristo. Hemos sido perdonados. Padre, Hijo y Espíritu Santo vinieron a buscarnos. Nos justificaron a través de la vida perfecta que no podíamos vivir. Abrieron un camino al Padre desde el sufrimiento en una cruz. Nos sellaron como posesión suya. Cuando entendamos el maravilloso regalo que hemos recibido y lo que costó, quizá dejaremos el orgullo, la apatía y el egoísmo a los pies de la cruz para extender el perdón que a nosotros no se nos ha negado. ¿Quieres otra buena noticia?
aún hay esperanza en esta tierra y en la que vendrá. Un día el mundo será restaurado por completo. Ya no habrá conflictos. Nuestras relaciones personales ya no estarán fracturadas ni rotas por completo. Estamos en la antesala de la eternidad. Y mientras estemos aquí, tenemos la oportunidad no solo de crecer en Cristo, sino de hacer brillar su luz en medio de un mundo que cada día parece enaltecer más los conflictos. Un mundo donde no es extraño ver que más y más personas se distancian y ninguna busca ir donde el otro en busca de la paz. Pero nosotros seamos de aquellos que marcan la diferencia y comparten la esperanza y libertad en Cristo, que siguen sus pisadas y que son pacificadores, porque el príncipe de paz habita en nosotros y entre nosotros. Seamos la luz que refleja la luz principal, un día a la vez, sin prisa, pero sin pausa. Y que sea Dios guiándonos en cada momento de nuestro día y que en los conflictos que podamos tener recordemos las verdades del Evangelio, que recordemos que Cristo vino a rescatarnos incluso de nosotros mismos, de nuestro egoísmo, de nuestro orgullo, de nuestra falta de perdón, de nuestro querer tener la razón, de querer controlar incluso la vida de los demás y sus decisiones. Incluso queremos controlar el perdón de los demás. Eso es imposible. Pero que sea Dios guiándonos, su Espíritu Santo levantándonos cada día y recordándonos que tenemos a Cristo en nosotros y entre nosotros. Muchísimas gracias por escuchar, mujer. Espero que haya sido de bendición. Si es así, te animo a que lo compartas. Te mando un abrazo bien fuerte. Nos escuchamos muy pronto. Bendiciones.